En un trono forjado por la fe y el destino, dos nombres se alzan como montañas en la historia de Israel: David y Salomón, padre e hijo, sangre real, corazones distintos. Uno, guerrero que luchó con el alma y el cuerpo, derramando sudor y sangre para unir al pueblo. El otro, sabio que edificó con palabras y alianzas, reinando en tiempos de paz y abundancia. Ambos ungidos por Dios, ambos elegidos para reinar. Pero hoy, aquí en Virtud en Verso, vamos a enfrentar a estos dos gigantes de la Biblia. ¿Quién fue más grande? ¿Quién agradó más a Dios? ¿Quién dejó un legado más eterno? En esta arena del tiempo y la eternidad, los hechos serán pesados, las palabras examinadas y los corazones revelados. No será una simple comparación, sino una inmersión profunda en sus historias, sus dolores, sus triunfos y sus caídas. Prepárense, porque el duelo entre el hombre conforme al corazón de Dios y el más sabio de los reyes acaba de comenzar. David o Salomón, espada o sabiduría, arrepentimiento o razón. Que comience el juicio. En este combate sagrado no bastan números o conquistas aparentes. Vamos más allá de la superficie. El juicio se basará en 4 pilares fundamentales: tiempo de reinado, relación con el pueblo, fidelidad a Dios y legado eterno. Analizaremos quién reinó por más tiempo y con más estabilidad, quién trajo más justicia, prosperidad o unión al pueblo elegido, quién fue más obediente a la voluntad divina, incluso en medio de las tentaciones del poder, y, sobre todo, quién dejó marcas más profundas en las Escrituras, en la fe de generaciones y en el corazón del propio Señor. Este no es un duelo de vanidades, sino un enfrentamiento de esencias. Ambos fueron reyes, pero también fueron hombres, con fallas, con virtudes, con decisiones que moldearon el destino de una nación e incluso de todo el mundo. Que cada uno se siente en su trono y que sus historias hablen por sí mismas. El escenario está montado, los testigos son los profetas y el juez final es el propio Dios. ¿David o Salomón? ¿Quién será exaltado en esta jornada que comienza ahora? El humilde origen de David. Antes de ser rey, David era solo un muchacho olvidado entre los campos, el menor de los hijos de Isaí, el que cuidaba las ovejas mientras sus hermanos se presentaban a los ojos humanos como guerreros en potencia. Pero Dios no ve como el hombre ve, y fue allí, en el anonimato del pasto, donde él encontró un corazón puro, intrépido y fiel. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí en busca de un nuevo rey, todos los ojos se volvieron hacia los más fuertes, los más altos, los más experimentados. Pero la elección divina recayó sobre el improbable. David fue ungido en secreto. 1 Samuel 16:13. Con ojos curiosos y manos aún callosas por el servicio sencillo. No tenía corona ni trono, pero ya llevaba dentro de sí la unción de un propósito eterno. Era arpista en el palacio de Saúl y guerrero en el campo, músico y valiente, poeta y estratega. Su nombre comenzó a resonar por Israel cuando derribó al gigante Goliat con una piedra y una fe inquebrantable. 1 Samuel 17:50. Así comenzó su ascensión, no por los caminos de la ambición, sino por la fidelidad en los pequeños gestos, de fugitivo a rey ungido. El camino de David hasta el trono no estuvo pavimentado con aplausos, sino con persecuciones, cuevas y lágrimas. Después de derrotar a Goliat, su fama creció y los celos de Saúl se encendieron como fuego descontrolado. El joven ungido fue transformado en enemigo de Estado, de héroe a fugitivo. David corrió por desiertos y montañas, escondiéndose en cuevas, rodeado de hombres endeudados, amargados y rechazados, los cuales, bajo su liderazgo, se convertirían en poderosos guerreros. Aun teniendo oportunidades para matar a Saúl, David se negó a tocar al ungido del Señor. 1 Samuel 24:6, mostrando temor y respeto por la voluntad divina. Cuando finalmente Saúl cayó y el trono quedó vacío, David no se apresuró. Primero, fue rey de Judá por 7 años en Hebrón. Después, unificó las tribus y se convirtió en rey de todo Israel por otros 33 años. 2 Samuel 5:4-5. Su reinado nació de la sumisión,
no de la ambición. Su victoria fue conquistada en el silencio, en la fidelidad y en la espera. Fue el rey que el pueblo necesitaba, pero por encima de eso, el rey que Dios había preparado en secreto. El inicio dorado de Salomón. Mientras David fue forjado en la batalla, Salomón nació en el palacio. Hijo de David con Betsabé, su origen estuvo marcado por el escándalo, pero también por la gracia divina. El niño recibió un nuevo nombre de manos del propio profeta Natán, Jedidías, que significa amado del Señor. 2 Samuel 12, 24, 25. Creció rodeado de sabiduría, lujo y promesa. Cuando David envejeció, hubo disputas por el trono, pero fue Salomón quien recibió la bendición oficial, tanto del padre como del profeta, y también la unción de Dios. A diferencia de la turbulencia que acompañó la ascensión de su padre, el inicio del reinado de Salomón fue pacífico, estratégico y casi ceremonial. Ya en los primeros actos como rey, demostró discernimiento al tratar con Adonías, Joab y Simei, eliminando amenazas a su gobierno. Primera Reyes 2. El pueblo, cansado de guerras e intrigas, vio en Salomón un nuevo tiempo. Era como si la espada hubiera dado paso a la pluma, el campo de batalla a la sala del trono. Con la bendición de David y la alianza con Dios firmada en Gabaón, el joven rey inició su gobierno con una pregunta que lo cambiaría todo: dame sabiduría. El pedido que tocó el cielo. En Gabaón, mientras los altares aún exhalaban el aroma de 1000 holocaustos, Dios se apareció a Salomón en un sueño. Fue una visita divina, íntima y determinante. El Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. 1 Reyes 3:5. Salomón, joven e inexperto, no pidió riquezas, ni victorias, ni larga vida. Pidió solo un corazón entendido para juzgar con justicia y discernir entre el bien y el mal. Y eso agradó al Señor. Dios, tocado por la humildad del rey, no solo le concedió sabiduría sin igual, sino también riquezas, honra y longevidad, promesas que se extenderían mientras él anduviera en los caminos divinos. La respuesta de Salomón no solo selló su identidad, sino que también definió su reinado. A partir de ese día, su fama comenzó a crecer. El pueblo reconoció en él un juez justo, y las naciones comenzaron a oír hablar de su sabiduría. Era el inicio de una era de oro, donde la justicia fluía como un río, y los consejos del rey resonaban como sentencias divinas. Salomón se convirtió en el rey de los enigmas, de los proverbios y de los juicios que revelaban el corazón humano con precisión casi celestial. Si Salomón construyó con palabras, David edificó con sangre y coraje. Desde sus primeros pasos en el ejército de Saúl, David demostró un instinto militar raro y una confianza inquebrantable en Dios. Lideró campañas contra filisteos, moabitas, amonitas, edomitas y sirios, extendiendo los límites de Israel como ningún otro rey había hecho hasta entonces. 2 Samuel 8. Su nombre se convirtió en sinónimo de victoria, pero sus conquistas no eran fruto de arrogancia, sino de una alianza profunda con el Altísimo. Antes de cada batalla, consultaba al Señor, buscando dirección, no gloria. Y era esa dependencia lo que lo diferenciaba. David era temido por los enemigos, amado por sus soldados y respetado por los pueblos de alrededor. Formó un ejército de valientes leales hasta la muerte, hombres que arriesgarían todo por él. El arca del pacto volvió a Jerusalén bajo su mando con danzas y alabanzas. Un rey guerrero, sí, pero también un adorador apasionado. En cada escudo, en cada espada, había la marca de alguien que sabía que el verdadero general era Dios. El trono de David fue forjado en el campo de batalla, pero sostenido por la fe. El reino de la paz y la prosperidad. Bajo el gobierno de Salomón, Israel vivió su apogeo. A diferencia de las batallas sangrientas de su padre, el reino floreció como un jardín regado por la sabiduría divina y por las alianzas políticas. Completó el templo en Jerusalén, la casa sagrada que sería el corazón espiritual del pueblo, construido con piedras labradas y oro reluciente, un hito de la presencia de Dios en la tierra. 1 Reyes 6. Sus ciudades prosperaron, las rutas comerciales se abrieron y los pueblos extranjeros enviaban emisarios para escuchar sus consejos y ver sus maravillas. La fama de Salomón se extendió como fuego, llegando hasta la reina de Saba, que visitó al rey para confirmar su sabiduría. 1 Reyes 10.
Sus palabras escritas en proverbios y cánticos permanecen hasta hoy como tesoros de entendimiento. El oro y la plata brotaban en el reino. Las cosechas eran abundantes y la justicia parecía reinar. Este era un tiempo en que la espada descansaba y el cetro gobernaba con justicia y paz. Pero la gloria, por más esplendorosa que fuera, llevaba en las sombras semillas de vanidad y olvido de Dios, un presagio de lo que estaba por venir. El hombre conforme al corazón de Dios, luz y sombra. David no fue un rey perfecto. Su vida estuvo marcada por momentos de gloria, pero también por errores profundos y pecados que casi destruyeron su legado. El episodio con Betsabé es el más famoso, la pasión que llevó al adulterio y al asesinato indirecto del marido de ella, Urías. 2 Samuel 11. Este pecado trajo consecuencias severas, rebeliones internas, muertes en la familia y conflictos que sacudieron el reino. Sin embargo, lo que distingue a David es su arrepentimiento genuino y su búsqueda incansable de perdón. En los Salmos, él mismo clama por misericordia, reconociendo sus fallas delante de Dios. Salmo 51. A pesar de ser un hombre de poder, David nunca perdió la conciencia de su condición humana y de la necesidad de la gracia divina. Su relación con Dios es intensa, marcada por altibajos, pero siempre orientada hacia la redención. Esa mezcla de luz y sombra lo convierte en una figura compleja, capaz de inspirar y enseñar, mostrando que hasta el más alto de los reyes necesita un corazón contrito y humilde delante del Señor. La sabiduría que se perdió, los límites del rey Salomón. A pesar de su fama y gloria, Salomón no fue un rey sin fallas. Su sabiduría brilló intensamente al comienzo del reinado, pero con el tiempo, el peso del poder y los placeres mundanos comenzaron a debilitar su compromiso con Dios. La Biblia nos cuenta que tuvo muchas mujeres, cientos en realidad, incluyendo extranjeras, con quienes hizo alianzas políticas a través del matrimonio. 1 Reyes 11:3. Esas mujeres lo desviaron hacia cultos paganos y Salomón construyó altares para dioses extraños, rompiendo la alianza con el Señor que su padre David tanto apreciaba. Esa infidelidad trajo el juicio divino. El reino, que antes era unido y fuerte, fue amenazado por la división. Dios prometió arrancarle el reino de sus manos, dejando solo una pequeña parte para su hijo y sucesor. Así, Salomón mostró que la sabiduría sin obediencia es frágil y que el corazón del hombre puede corromperse incluso bajo las bendiciones divinas. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la acomodación espiritual y de la búsqueda del placer por encima de la fidelidad. Expansión y consolidación. El legado militar y político. David y Salomón construyeron Israel, cada uno a su manera, y sus legados políticos y militares lo reflejan. David fue el gran conquistador, el guerrero que unificó las tribus y expandió las fronteras del reino con campañas vigorosas. Derrotó a enemigos históricos de Israel, como los filisteos, y llevó a la nación a un nivel de respeto regional, estableciéndose como una potencia emergente. Por otro lado, Salomón heredó un reino consolidado y optó por la diplomacia, la construcción y la alianza con otras naciones a través del matrimonio y el comercio. Sus políticas pacíficas y su administración eficiente trajeron prosperidad y estabilidad interna. El gobierno de David estuvo marcado por la guerra y la lucha por la supervivencia, el de Salomón por la paz y el lujo. Sin embargo, esa paz tuvo su precio. Mientras David dependía directamente de Dios para las victorias, Salomón negociaba con naciones paganas y sus dioses, lo que, al final, debilitó la alianza espiritual del reino. Así, mientras David construyó las bases de la fuerza, Salomón intentó erigir un palacio de oro que, a pesar de su belleza, tenía fisuras profundas. Fe y espiritualidad, la base del liderazgo. La fe de David era visceral y profunda. Él no solo buscaba a Dios en momentos de crisis, sino que cultivaba una relación íntima y continua, expresando sus emociones, dudas y alabanzas a través de los salmos. Su liderazgo
estuvo marcado por una dependencia diaria de Dios, que se reflejaba en sus decisiones y en las batallas enfrentadas. Incluso cuando pecó, su corazón contrito demostraba una conciencia espiritual que lo mantenía conectado con el Altísimo. Salomón, por su parte, a pesar del inicio prometedor y del pedido de sabiduría, gradualmente desvió su enfoque de la fidelidad exclusiva a Dios. Su espiritualidad estuvo marcada por obras grandiosas, como el templo, que simbolizaba la presencia divina, pero su vida personal y sus alianzas revelaron un debilitamiento en la devoción. Así, mientras David lideraba con un corazón vuelto hacia Dios, Salomón, a pesar de su sabiduría, enfrentó el desafío de mantener la fe verdadera en medio del poder y las tentaciones del mundo. La espiritualidad de ambos moldeó sus reinados, mostrando que el corazón del rey es el corazón del reino. Profetas y el diálogo divino. David mantenía una conexión viva con los profetas y por medio de ellos, con Dios. La amistad con Natán, por ejemplo, fue crucial para su arrepentimiento y crecimiento espiritual. Natán lo confrontó cuando erró sin miedo, mostrando que el liderazgo de David no estaba por encima de la palabra del Señor, según Samuel 12. Esa relación reforzaba la responsabilidad del rey ante Dios y el pueblo. Salomón, por su parte, aunque fue agraciado con un sueño de sabiduría divina, tuvo un contacto menos marcado con los profetas. Su reinado contó con la presencia del sabio profeta Ahías, pero a diferencia de David, Salomón parece haberse alejado de las advertencias proféticas conforme pasó el tiempo. Su infidelidad espiritual fue una clara señal de que, a pesar del favor inicial, el diálogo constante con Dios fue negligenciado. Este distanciamiento abrió camino a la fragmentación del reino después de su muerte. La relación con los profetas es, por lo tanto, un espejo de la fidelidad real. David, con su corazón vulnerable, fue corregido y guiado. Salomón, a pesar del comienzo brillante, falló en escuchar las voces que clamaban por fidelidad. Arquitectura y cultura, palacios de oro y raíces profundas. Salomón es mundialmente recordado por sus magníficas construcciones, que marcaron su reinado y simbolizaron la prosperidad de Israel. El Templo de Jerusalén, obra maestra arquitectónica, se convirtió en el centro espiritual del reino, reflejando el poder y la devoción de la época. Primero Reyes 6. Además, Salomón construyó palacios lujosos, fortalezas y ciudades que sirvieron como centros administrativos y militares, consolidando la infraestructura del Estado. Su corte era también un polo de cultura y sabiduría, atrayendo a sabios y comerciantes de tierras distantes. Ya David, a pesar de no haber dejado monumentos tan grandiosos, fue el fundador de una identidad nacional. Con su música y poesía, expresadas en los salmos, creó una herencia espiritual y cultural que trasciende generaciones. David construyó Jerusalén como capital política y espiritual, sentando las bases para lo que Salomón luego ampliaría. Así, mientras Salomón erigía palacios y templos de piedra y oro, David forjaba con fe y arte el alma del pueblo de Israel. El impacto social, vidas transformadas o explotadas. El reinado de David estuvo marcado por grandes transformaciones sociales, pues unificó las tribus dispersas, promoviendo un sentido de identidad nacional y fortalecimiento del pueblo de Israel. Como guerrero y líder, su prioridad fue garantizar la seguridad del reino, lo que resultó en batallas intensas, pero también en estabilidad para que el pueblo pudiera prosperar. David valoraba la justicia, aunque su vida personal estaba permeada por conflictos familiares que se reflejaban en la sociedad en general. Salomón, por su parte, gobernó en un período de paz, y su administración trajo avances en la infraestructura, el comercio y la cultura. Sin embargo, esa prosperidad tuvo un costo. Para mantener su estilo de vida lujoso y los proyectos grandiosos, Salomón impuso pesados impuestos y trabajo forzado sobre el pueblo,
Primera Reyes 5, 13, 18. Así, mientras David luchaba para proteger y unir a su pueblo, Salomón construyó un reino próspero, pero no siempre justo para los menos favorecidos. Esa tensión social sembró insatisfacción que culminaría en la división del reino después de su muerte, mostrando que la prosperidad económica no siempre se traduce en justicia social plena, legado literario y espiritual, salmos y sabiduría eterna. David y Salomón fueron no solo reyes, sino también grandes escritores y líderes espirituales, cuyas obras resuenan hasta hoy. David es tradicionalmente acreditado como el autor de muchos de los salmos, poemas y cánticos que expresan una fe profunda, angustias humanas y alabanzas a Dios, sirviendo como base de la liturgia judía y cristiana. Esos salmos revelan a un hombre que dialogaba con Dios de forma intensa y sincera, creando un legado espiritual que sostiene la fe de millones. Salomón, por su parte, es famoso por sus libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Sus escritos traen enseñanzas sobre la vida práctica, la búsqueda del sentido y la complejidad de la existencia humana. La sabiduría de Salomón, aunque permeada por cuestionamientos y paradojas, ofrece lecciones valiosas sobre justicia, humildad y temor a Dios. Juntos, forman un dúo literario y espiritual que marcó no solo a Israel, sino a toda la tradición occidental, mostrando diferentes facetas de la experiencia humana ante lo divino. Fin de reinados y legado eterno. La muerte de David marcó el fin de una era de batallas y conquistas, pero también el inicio de un reino sólido para Israel. Incluso con sus errores, David fue recordado como hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Un rey que, sobre todo, buscó al Señor y guió a su pueblo con fe. Su sucesión fue relativamente pacífica, pasando la corona a Salomón, su hijo legítimo, a quien confió la continuidad de la obra de unificación. Salomón, a su vez, murió después de un reinado próspero, pero su legado fue controvertido. Aunque construyó el templo y elevó el reino a un nivel de riqueza y cultura, su infidelidad espiritual y políticas severas debilitaron la unidad del reino. Después de su muerte, Israel se dividió en dos reinos: el norte, Israel, y el sur, Judá, abriendo un capítulo turbulento en la historia bíblica. Así, mientras David permanece como símbolo de fe y arrepentimiento, Salomón representa el brillo y la fragilidad del poder humano, recordado tanto por la gloria como por los errores que costaron caro a su pueblo. ¿Quién fue mejor para Dios y para el pueblo? Comparar a David y Salomón es también cuestionar qué significa ser un buen rey a los ojos de Dios y del pueblo. David, a pesar de sus errores personales y fallas, mostró un corazón arrepentido y fiel a Dios, confiando en Él en las batallas y decisiones. Su liderazgo, marcado por coraje y fe, estableció un reino unido y fortalecido espiritualmente. Por otro lado, Salomón, con su pedido de sabiduría, fue el rey de la paz y del lujo, que expandió Israel cultural y económicamente, pero que se desvió al mezclarse con prácticas paganas y sobrecargar a su pueblo con impuestos. Para Dios, David fue el hombre conforme a su corazón, pues priorizó la alianza y buscó al Señor incluso cuando falló. Para el pueblo, Salomón trajo prosperidad material, pero pagó un precio alto en libertad y justicia social. Por lo tanto, el mejor rey para Dios fue David, y para el pueblo, quizás un liderazgo más equilibrado que combinara fe y sabiduría, algo que no siempre los dos lograron en plenitud. Lecciones para hoy: fe, sabiduría y humildad. La historia de los reyes David y Salomón trae enseñanzas valiosas para los tiempos actuales. De David aprendemos la importancia de un corazón íntegro, dispuesto a buscar a Dios incluso en las fallas y dificultades. Su humildad al reconocer errores y su arrepentimiento sincero son ejemplos de que nadie está exento de fallas, pero que la fidelidad y la búsqueda de la reconciliación fortalecen el camino. De Salomón sacamos la advertencia sobre los peligros de la sabiduría sin humildad y de la prosperidad que puede alejar al hombre de Dios. Su vida muestra que el poder y el conocimiento deben estar siempre acompañados de temor y obediencia. Para liderar, ya sea una nación, una familia o la propia vida,
es necesario equilibrar fe, sabiduría y ética. Así, el legado de estos reyes trasciende el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras elecciones y la fuente del verdadero liderazgo. Un corazón alineado con Dios y el bien del prójimo. Al comparar los reinados de David y Salomón, vemos dos hombres elegidos por Dios, cada uno con su grandeza y sus limitaciones. David, el guerrero apasionado, cuyo corazón buscaba incesantemente a Dios incluso en medio de errores y desafíos. Salomón, el sabio constructor, cuya gloria brilló, pero que se desvió por el peso del poder y la vanidad. Ambos dejaron legados que moldearon la historia de Israel e influyeron en generaciones futuras, enseñando que la verdadera grandeza no está solo en conquistas externas, sino en la fidelidad al Creador y en el cuidado por el pueblo. Que podamos, al reflexionar sobre sus vidas, aprender a cultivar un corazón que busca a Dios con sinceridad, a ejercer sabiduría con humildad y a liderar con justicia. Si le gustó esta comparación, deje su comentario, comparta sus impresiones y no olvide suscribirse al canal Virtude en Verso para más historias bíblicas que inspiran y transforman. Que Dios bendiga su jornada.